Nunca pensé que una mañana cualquiera cambiaría mi vida para siempre, pero ese día, detenida en un semáforo, sentí que el corazón se me salía del pecho al verla. El motor del coche seguía encendido, pero mis pensamientos se detuvieron en seco al reconocer, entre el humo, el ruido y la prisa de los autos, un rostro que jamás hubiera esperado encontrar en ese lugar. Llevaba años sin verla, años de silencio y distancia, y sin embargo, allí estaba, cruzando entre los coches como una sombra rota, sin mirar a nadie, con los ojos fijos en el suelo y el alma colgando de los brazos. El sudor le empapaba la frente y sus pasos eran tan frágiles que parecía que el asfalto la iba a tragar en cualquier momento. Algo dentro de mí gritó que no era posible, que debía estar confundida, que la mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando vi el pequeño bulto que cargaba contra su pecho, envuelto en una mantita sucia, supe que no era una visión, era mi hija. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Allí estaba mi hija, mi propia hija, pidiendo limosna entre los coches, con su bebé en brazos, bajo el sol y la indiferencia de todos. Nadie la miraba, nadie se detenía, era como si se hubiera vuelto invisible para el mundo, como si el dolor no bastara para merecer atención. La vi caminar descalza, con los ojos perdidos, pidiendo monedas con una voz que apenas se oía por encima del rugido de los motores. Su cabello estaba enredado, su ropa sucia, y el bebé, cubierto apenas con una manta gastada, dormía con un hilo de baba en la comisura. Me dolió el pecho de solo imaginar cuántos días llevaba así, ignorada, rota, completamente sola. Por un segundo dudé si realmente era ella, porque jamás imaginé verla en ese estado, tan delgada, agotada y con la mirada rota. Intenté buscar en su rostro alguna señal de la joven que se fue de casa con ilusiones, creyendo en un amor que no entendía de límites. Pero lo único que encontré fueron huellas de hambre, tristeza y un abandono que gritaba más que cualquier palabra. Las ojeras marcaban sus ojos como sombras permanentes, su piel tenía un tono pálido que no conocía, y su postura era la de alguien que ya había renunciado a esperar algo bueno. Fue ese detalle el que me desgarró por dentro, ver a mi hija convertida en una sombra de sí misma. Detuve el coche sin pensar en el tráfico, bajé corriendo y la abracé con fuerza, temblando más yo que ella. No me importaron los bocinazos, los gritos de los conductores ni el caos que dejé atrás, mi única urgencia era sentir que seguía viva. Ella no reaccionó de inmediato, como si no entendiera lo que estaba pasando, como si no creyera que era real. Pero cuando sus brazos se aferraron a mi cintura con desesperación, sentí que aún quedaba algo dentro de ella que quería salvarse. Lloró sin hacer ruido, con las lágrimas corriendo libres mientras escondía la cara en mi hombro. Fue ese momento el que selló mi decisión de no permitir que volviera a caer. Sentí el cuerpecito de mi nieto apretado contra su pecho, llorando bajito, como si ya conociera el abandono. Su llanto no era fuerte ni estridente, era un gemido suave, constante, como el eco de una tristeza demasiado grande para un niño tan pequeño. Me partió el alma imaginar que ese bebé había dormido en calles, sentido hambre o frío, sin haber pedido venir al mundo. Lo abracé con cuidado, sintiendo su calor, su fragilidad, su necesidad de ser protegido a cualquier costo. Y en ese instante, entendí que no solo había encontrado a mi hija, también había encontrado una nueva razón para luchar. La miré a los ojos y, con la voz quebrada, le pregunté lo único que no lograba entender: ¿dónde está el coche que compramos para ti? Esa pregunta me ardía en la garganta desde el segundo en que confirmé que era ella, porque ese coche representaba su oportunidad, su libertad, su seguridad. No había manera de que, teniendo ese vehículo, estuviera ahora en la calle, mendigando. Mi mente no lograba encajar la imagen de la mujer que abracé con la hija a quien entregué las llaves de un nuevo comienzo. Sentí que algo grave había pasado, algo más oscuro que la pobreza o el error. Y necesitaba saberlo, necesitaba entender que la había llevado a ese abismo. Mi hija bajó la cabeza, apretó los labios y su silencio me dio más miedo que cualquier respuesta. No hacía falta que hablara para sentir la vergüenza que la cubría como un manto pesado, como una condena que no se atrevía a nombrar. Sus manos temblaban y evitaba mirarme, como si confesar la verdad la fuera a romper en mil pedazos.
El tráfico seguía fluyendo a nuestro alrededor, indiferente, pero el tiempo entre nosotras se había detenido. En ese silencio, el pasado, el presente y todo el dolor que no habíamos dicho se condensaron en un solo instante. Y su respuesta, aunque muda, ya empezaba a doler. Finalmente habló, casi en un susurro, y me dijo que su esposo y su suegra le quitaron el coche a la fuerza. Lo dijo con los ojos cerrados, como si al no ver mi reacción pudiera protegerse del juicio o del reproche. Me explicó que todo había empezado con discusiones pequeñas, con celos, con críticas, hasta que un día ya no tuvo opción. Que la arrinconaron con palabras duras, con amenazas veladas, hasta hacerla creer que no tenía derecho a nada. Que el coche, aunque estaba a mi nombre, le pertenecía a la familia. Y que cuando quiso resistirse, le demostraron quién mandaba. Me contó que se quedaron con todo, dinero, documentos, ropa, hasta los regalos del bebé. La despojaron poco a poco, como quien pela una fruta con calma, quitándole cada capa de seguridad hasta dejarla expuesta, vulnerable, indefensa. Me confesó que incluso el celular le quitaron, para que no pudiera pedir ayuda, para que no pudiera hablar conmigo. No entendía cómo había permitido tanto, pero sus palabras me hicieron ver que no fue por debilidad, sino por miedo. Miedo a empeorar las cosas, miedo a que nadie le creyera, miedo a que la tacharan de exagerada. Yo, que pensaba que la había criado fuerte, no supe cómo protegerla de ese tipo de violencia. Dijo que una noche la echaron de la casa sin explicaciones, con el niño en brazos y sin un solo euro. Que la miraron con desprecio, que le dijeron que se las arreglara sola, que ya había molestado demasiado. Que cruzó la puerta sin saber a dónde ir, sin conocer a nadie, con el bebé llorando y el corazón a punto de estallar. Que caminó sin rumbo por horas, que pidió ayuda en una estación, pero nadie la escuchó. Que durmió en un parque abrazada al niño, rogando que amaneciera sin que algo peor ocurriera. Y que desde entonces, había sobrevivido a fuerza de instinto y amor. Mientras hablaba, noté los moretones en sus brazos y supe que no había sido solo una discusión. Había señales que ya no podía ignorar, manchas oscuras que contaban historias que ella todavía no se atrevía a relatar. Cada marca era un testimonio silencioso de lo que había soportado detrás de esas paredes, de lo que nunca contó por vergüenza o miedo. Quise preguntarle más, pero algo en su mirada me pidió silencio, respeto, paciencia. Apreté los dientes, sintiendo que la rabia subía por mi pecho como un incendio, pero no la solté. Porque en ese momento, mi deber no era hacer preguntas, sino sostenerla. Sentí una rabia profunda, pero me contuve, porque sabía que gritar no iba a devolverle la dignidad. No servía de nada perder el control frente a una hija que apenas se sostenía en pie, que venía de perderlo todo y que necesitaba consuelo, no más caos. Respiré hondo, tragué el enojo y decidí que cada palabra que saliera de mi boca tendría que construir, no destruir. Ella ya había sido suficiente humillada por quienes debieron cuidarla, y yo no iba a repetir ese patrón. Mi voz sería firme, sí, pero llena de amor, porque ahora lo urgente era reconstruir, no castigar. La abracé de nuevo y, mirándola con firmeza, le dije, no te preocupes. Yo voy a resolver esto. No fue una promesa vacía ni una frase para tranquilizarla, fue una decisión que se clavó en mi pecho como un compromiso sagrado. Sentí que algo despertaba dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, una claridad absoluta. Ya no era solo su madre, ahora era su escudo, su aliada, su base segura para empezar de nuevo. Y aunque no sabía aún cómo ni cuándo, supe que no iba a parar hasta hacer justicia por ella y por ese niño que temblaba entre mis brazos. No prometí venganza, prometí justicia, y en ese momento tomé una decisión que no tenía marcha atrás. No buscaba castigar por castigar, sino devolverle a mi hija lo que le arrebataron, devolverle la voz, el respeto, la libertad. Entendí que no se trataba de pelear con gritos, sino de actuar con cabeza fría y pasos firmes. Y que para hacerlo, debía dejar el miedo fuera y caminar con la ley como aliada. Esa mañana, frente a ese semáforo, no solo cambió su vida, también cambió la mía. La subí al coche, acomodé al bebé y me alejé del semáforo sin mirar atrás, con el corazón en llamas.
El tráfico se volvió un ruido lejano, las bocinas un eco irrelevante frente a la decisión que acababa de tomar. Ella se quedó en silencio, mirando por la ventana con los ojos perdidos, mientras yo apretaba el volante con fuerza. Cada metro que avanzábamos era un paso hacia una nueva historia, un nuevo comienzo que aún no sabíamos cómo construir. Pero una cosa era clara, no volvería a permitir que la lastimaran. La llevé a mi casa, un lugar humilde pero seguro, donde nadie podría humillarla ni echarla. Al cruzar la puerta, la abracé como si fuera la primera vez, como si pudiera borrar todo lo que había vivido en ese solo gesto. Le ofrecí lo que tenía: comida, descanso y sobre todo, respeto. No hizo falta mucho para que entendiera que ahí no sería juzgada ni presionada, que ese espacio le pertenecía también. Y aunque su cuerpo seguía temblando, vi en sus ojos un leve atisbo de alivio. Le preparé comida caliente, bañé al bebé y la dejé dormir por primera vez en días sin miedo. No pregunté nada más, no indagué en detalles, solo me aseguré de que se sintiera cuidada. El niño se durmió en mis brazos como si por fin hubiera encontrado un pecho seguro donde descansar. Y ella, envuelta en una manta limpia, cayó rendida apenas tocó la cama. Esa noche, el silencio de la casa fue distinto, no fue soledad, fue paz después de la tormenta. Y en ese silencio, me prometí no fallarle. Esa noche no dormí, repasando cada detalle de lo que ella me había contado. Cerraba los ojos y revivía cada palabra, cada gesto, cada silencio que escondía más de lo que decía. El rostro del yerno me aparecía como una sombra oscura, una figura que ahora representaba todo lo que debía enfrentar. Me sentía culpable por no haberlo notado antes, por haber confiado, por no haber estado más cerca. Pero también sabía que no tenía sentido lamentarse, ahora debía actuar. Y no podía perder tiempo. Recordé claramente que el coche estaba a mi nombre, comprado para ayudarla a empezar de nuevo. Fue un trámite que hice yo misma, con mi propio dinero, y guardé cada papel como prueba de respaldo. Ella lo necesitaba para trabajar, para moverse con su bebé, para no depender de nadie. Y esa certeza fue la que me devolvió un poco de poder, la que me recordó que aún había caminos legales. No todo estaba perdido, y aunque el daño era grande, había algo que aún podía recuperar. Ese coche era solo el principio. Entendí que mi yerno se había aprovechado de su fragilidad para quedarse con lo que no le pertenecía. Que usó el miedo como herramienta, el control como castigo y la manipulación como forma de tenerla sometida. Lo vi todo con claridad, como un rompecabezas que encajaba demasiado bien. No era una pelea de pareja, no era un simple conflicto familiar, era abuso, era violencia disfrazada de autoridad. Y cuanto más pensaba en eso, más me convencía de que ya no había espacio para la duda. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, comencé a reunir todos los documentos. Revisé cajones, carpetas, sobres viejos y cada rincón donde pudiera haber una pista que fortaleciera nuestra posición. Sabía que el tiempo jugaba en contra, pero también sabía que la verdad estaba de nuestro lado. Mientras mi hija dormía profundamente con el bebé en brazos, yo organizaba un plan. Esa mañana no fui madre, fui estratega, decidida a recuperar lo que nos pertenecía. Busqué facturas, contratos, mensajes y comprobantes que demostraban que el coche era mío. Cada hoja era una pieza clave, una prueba que quitaba poder a quienes se creían intocables. Encontré el contrato de compraventa, las transferencias bancarias y hasta los mensajes donde ella me agradecía por el apoyo. No era solo un papel, era la prueba concreta de que todo lo que le quitaron tenía dueño, y no eran ellos. Ese archivo, armado con cuidado y rabia contenida, sería nuestra primera defensa. Mi hija lloraba de culpa, creyendo que había arruinado su vida, y yo le repetía que no era así. La abracé con fuerza cada vez que las lágrimas regresaban, recordándole que no estaba sola, que nadie nace sabiendo cómo enfrentar una traición. Le pedí que dejara de castigarse por confiar, porque amar no era un error. Ella solo necesitaba tiempo para volver a creer en sí misma. Y yo estaría ahí para recordárselo todos los días si fuera necesario. Le expliqué que lo que había vivido era violencia, no un fracaso personal.
que muchas mujeres caen en trampas emocionales disfrazadas de amor, y que eso no las hacía débiles, las hacía humanas. La vi mirarme con una mezcla de asombro y alivio, como si recién entonces entendiera que lo que sufrió tenía nombre y que podía ser denunciado. Le hablé de sus derechos, del respeto que merecía, del camino posible que teníamos por delante. Por primera vez, la vi respirar sin culpa. Con los papeles en orden, pedí cita con un abogado especializado en derecho familiar. No era cualquier profesional, era alguien con experiencia en casos donde el abuso no dejaba moretones visibles. Le conté la situación y le mostré todo lo que había recopilado, esperando que entendiera la urgencia del caso. Él escuchó con atención, sin interrumpir, con esa seriedad que anticipa una respuesta firme. Y cuando terminó de leer, me dijo que no estábamos solas. Le conté todo con calma, desde la expulsión hasta la retención de bienes y el abandono del bebé. No oculté nada, no suavicé los detalles, porque entendía que la verdad debía contarse sin filtros para que la justicia actuara. El abogado anotaba, preguntaba, corroboraba fechas, nombres y situaciones con precisión quirúrgica. Cada palabra era una carga emocional, pero también una pieza clave para armar el caso. Al final, me miró y dijo que teníamos una causa sólida. El abogado fue claro, lo que hicieron era ilegal y tenía consecuencias graves. Me explicó que la expulsión sin aviso ni recurso era una forma de violencia familiar reconocida por la ley. Que el coche, al estar a mi nombre, podía recuperarse con medidas judiciales rápidas. Y que el bienestar del menor estaba en juego, lo cual aceleraba el proceso. Escuchar eso fue como una bocanada de aire después de días de ahogo. Por fin, sentí que no hablábamos al vacío. Me explicó que podían recuperar el coche y denunciar la expulsión indebida. Que no necesitábamos enfrentamientos físicos ni escándalos, sino actuar dentro del marco legal con firmeza. También dijo que si el juez encontraba suficientes pruebas, se podrían pedir medidas de protección para mi hija y el bebé. Todo sonaba lógico, sensato, posible. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí que teníamos un camino claro por delante. Y ese camino empezaba ese mismo día. Salí de allí sin euforia, pero con una certeza absoluta, la ley estaba de nuestro lado. Ya no se trataba solo de emoción, sino de estrategia, de pasos concretos, de confianza en el sistema. Me prometí no dejarme llevar por la desesperación ni por la rabia, porque ahora teníamos algo más fuerte que el impulso, teníamos pruebas. Caminé de regreso a casa con el corazón firme, sabiendo que lo peor había pasado y que ahora venía lo más importante. Recuperar su vida. No llamé a mi yerno, no discutí, no advertí a nadie. Actué en silencio. Porque aprendí que los gritos no intimidan a quien vive del abuso, pero los hechos sí. Que la sorpresa es más eficaz que cualquier amenaza, y que los abusadores solo temen a una cosa, a la justicia. Mi hija me preguntaba si íbamos a enfrentarlos, y yo solo le respondía que ya lo estábamos haciendo. Sin escándalo, sin gritos, pero con cada paso legal que dábamos, ellos ya empezaban a perder. Presentamos la denuncia correspondiente y solicitamos medidas legales inmediatas. El abogado se encargó de todo con precisión, presentando las pruebas exactas, los documentos necesarios y los relatos que mostraban la violencia silenciosa que mi hija había vivido. En la comisaría nos escucharon con atención, tomaron nota de cada detalle y activaron el protocolo de protección familiar. No era un proceso sencillo ni rápido, pero sabíamos que habíamos dado el paso correcto. Desde ese momento, ya no estábamos solas, la ley caminaba con nosotras. Mientras tanto, cuidé de mi nieto como si fuera mío, dándole estabilidad y rutina. Cada biberón, cada cambio de pañal, cada noche en vela eran actos de amor que me recordaban lo mucho que valía la pena todo ese esfuerzo. Él no entendía lo que ocurría, pero respondía con sonrisas cada vez que lo cargaba en brazos. Ese bebé era un milagro dentro del caos, una vida nueva que merecía crecer sin miedo. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. Mi hija comenzó a recuperar la sonrisa poco a poco, aunque el miedo seguía ahí. Era una sonrisa tímida, rota, pero real, como una flor abriéndose después de una tormenta.
Volvía a hablar más, a comer mejor, a vestirse con algo más de color, como si cada pequeño gesto fuera una declaración de que quería vivir otra vez. A veces se detenía en seco, atrapada por algún recuerdo, pero luego respiraba hondo y seguía. Yo la miraba en silencio, orgullosa de su fuerza sin necesidad de decirlo. A los pocos días, la policía localizó el coche y confirmó que estaba registrado a mi nombre. Lo habían encontrado estacionado frente a la casa de la suegra, como si fuera un trofeo ganado a la fuerza. No hubo discusión, ni resistencia, bastó con mostrar la documentación para que quedara claro que debían devolverlo. Fue un momento tenso, pero manejado con respeto y frialdad por las autoridades. Ver el coche de vuelta fue más que un alivio, fue un acto de justicia concreta. Mi yerno intentó justificarse, diciendo que era lo mejor para todos, pero nadie le creyó. Su tono altanero, su mirada evasiva y sus explicaciones inconsistentes solo dejaron en evidencia su manipulación. Intentó culpar a mi hija, al sistema, a la situación económica, a todo menos a sí mismo. Pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier excusa. Esa vez, sus palabras ya no tenían el poder de antes. La verdad lo estaba alcanzando. La suegra apareció como víctima, asegurando que solo había puesto límites, pero los hechos hablaban solos. Dijo que todo lo hizo por el bien del niño, que su intención jamás fue lastimar a nadie, que mi hija había malinterpretado todo. Pero los testimonios, los mensajes guardados y las acciones documentadas derrumbaron cada mentira. Nadie pudo ocultar que participaron activamente en su expulsión, que la dejaron en la calle sin ningún respaldo. El disfraz de inocencia no les duró ni un minuto. El coche fue recuperado legalmente y devuelto sin que yo tuviera que levantar la voz. Lo recibí con una mezcla de alivio y rabia contenida, recordando que nunca debió salir de nuestras manos. Lo lavé, lo limpié por dentro, y sentí como si estuviéramos cerrando una herida simbólica. Mi hija lo miró con lágrimas en los ojos, acariciando el volante como quien recupera algo más que un objeto. Era su herramienta de independencia, y ahora volvía a tenerla. Eso fue solo el inicio, porque aún faltaba responder por la expulsión y el abandono. Recuperar el coche fue importante, pero no suficiente. Las secuelas emocionales, la humillación vivida, el daño psicológico y la violencia encubierta debían tener respuesta legal. El abogado nos explicó que aún quedaba un camino largo, pero teníamos cómo recorrerlo. Y ya no había marcha atrás, ellos iban a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. El abogado presentó pruebas de que mi hija fue echada con un recién nacido y sin recursos. Mostró mensajes amenazantes, fotografías del estado físico de ella, y testimonios recogidos durante esos días de desamparo. Cada documento era una pieza del rompecabezas que demostraba que no fue un simple conflicto, sino un acto deliberado de violencia familiar. La reacción de las autoridades fue inmediata, entendieron la gravedad. Ahora el caso tomaba una dimensión más amplia. El juez consideró la situación como violencia económica y familiar. Reconoció que había una intención clara de dejarla sin opciones, de destruir su autonomía y de exponerla a la miseria como forma de castigo. Declaró que el entorno no solo fue negligente, sino que participó activamente en su vulnerabilidad. Ordenó una investigación más profunda y medidas de protección extendidas para mi hija y el bebé. Por primera vez, la justicia le puso nombre a lo que ella había vivido. Cuando recibieron la notificación judicial, entraron en pánico. Ya no era una simple advertencia, era una citación formal firmada por un juez, con fechas, pruebas y consecuencias reales. Intentaron mantener la calma frente a los vecinos, pero la desesperación se les notaba en la cara, en las llamadas apresuradas y en los susurros detrás de puertas cerradas. Por primera vez, entendieron que el control que creían tener se les estaba escapando de las manos. Y que la justicia no era un fantasma, era una realidad que avanzaba sin detenerse. Intentaron llamarnos, pedir arreglos, suplicar silencio, pero ya era tarde. Usaron voces suaves, promesas falsas, incluso lágrimas fingidas para evitar lo que sabían que vendría. Dijeron que todo fue un malentendido, que querían resolver en familia, como si el daño no hubiera sido brutal.
Pero esa vez no respondimos. Porque habíamos aprendido que la paz verdadera no se consigue cediendo ante el abuso, sino enfrentándolo con firmeza. Yo no respondí a ninguna llamada, porque la justicia no se negocia. Apagué el celular y le pedí a mi hija que hiciera lo mismo, que no escuchara palabras que solo buscaban debilitarla. No estábamos buscando venganza, estábamos reclamando lo que era justo. Y ese camino no se desvía por un pedido de disculpas sin arrepentimiento real. Esta vez, el silencio era nuestra protección y nuestra forma de resistencia. Fueron obligados a devolver todas las pertenencias de mi hija. Maletas, ropa, documentos, utensilios del bebé, incluso los regalos que habían guardado como si les pertenecieran. Cada objeto recuperado era un recordatorio de que no podían borrar su historia ni robar su dignidad. Los entregaron con gesto de derrota, sin mirarnos a los ojos, como quien sabe que ya no puede manipular la narrativa. Y aunque los objetos eran materiales, su devolución fue profundamente simbólica. También se establecieron medidas legales para protegerla y al bebé. El juez emitió órdenes de restricción claras, limitando cualquier contacto directo o indirecto por parte del yerno y su madre. Nadie más podía acercarse sin autorización judicial, y cualquier intento de intimidación sería penalizado. Mi hija respiró por primera vez sin el peso de la amenaza constante. Ahora tenía un escudo legal que la respaldaba, y eso cambió por completo su postura ante la vida. Mi hija declaró con voz temblorosa, pero firme, contando todo lo que había sufrido. No buscó dramatismo, no exageró nada, solo narró los hechos con la valentía de quien ya no quiere callar. El juez la escuchó con atención, sin interrumpir, mientras los abogados asentían en silencio. Cada palabra era una descarga emocional, pero también un acto de liberación. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de quienes estaban presentes, incluso del propio secretario judicial. Por primera vez, nadie la calló ni la hizo sentir culpable. Nadie minimizó su dolor, ni sugirió que, quizás exageraba, ni intentó justificar lo injustificable. Fue escuchada con respeto, como una mujer que sobrevivió a una violencia encubierta y sistemática. Y al salir de esa sala, la vi más alta, más entera, como si por fin el mundo hubiera reconocido su verdad. No hubo aplausos, pero hubo una dignidad recuperada que se sentía en el aire. El proceso fue duro, pero cada paso le devolvía un poco de dignidad. Desde las audiencias hasta las entrevistas con asistentes sociales, todo la obligaba a mirar hacia atrás para poder avanzar. Lloró muchas veces, se quebró otras tantas, pero siempre volvió a levantarse. Porque ya no lo hacía sola, tenía apoyo, protección y una red que antes no existía. Y en medio de ese camino doloroso, volvió a creer en ella. El yerno perdió el control que creía tener sobre ella. Ya no podía manipularla con miedo, ni manejarla con falsas promesas, ni silenciarla con violencia. La justicia le había quitado la ventaja, y ella ya no respondía como antes. Ahora era una mujer informada, respaldada y con recursos para defenderse. Y cada vez que él intentaba recuperar el terreno perdido, encontraba una muralla que no podía atravesar. La suegra dejó de imponer miedo cuando entendió que no tenía poder alguno. Intentó mantener su fachada de autoridad, pero cada intento de intimidación era ignorado, denunciado o bloqueado. Mi hija ya no temía sus palabras, ni su juicio, ni sus amenazas veladas. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige. Y frente a eso, la suegra se fue desdibujando, perdiendo la influencia que una vez tuvo. Con el coche recuperado, mi hija pudo moverse, buscar ayuda y rehacer su rutina. Ya no dependía del transporte público ni de horarios ajenos, ahora podía llevar al bebé a controles médicos, buscar trabajo y reconectar con su independencia. Verla conducir de nuevo, con el niño en su silla segura y la mirada más firme, fue un símbolo de todo lo que estaba reconstruyendo. Cada kilómetro era una victoria silenciosa contra quienes quisieron inmovilizarla. Era su libertad, vuelta a rodar sobre ruedas. La apoyé para encontrar un buen trabajo y una guardería confiable para su bebé, y en pocas semanas consiguió un empleo formal donde empezó con miedo, pero también con determinación.
Poco a poco volvió a mirarse al espejo sin vergüenza, recuperando su dignidad, mientras yo la observaba reconstruirse y veía cómo el proceso judicial avanzaba con firmeza, trayendo las consecuencias legales que correspondían. Ella aprendía a organizar su tiempo, a reclamar su espacio y a tomar decisiones sin pedir permiso. La fuerza que siempre tuvo comenzaba a brillar otra vez. Y eso llenaba nuestra casa de una nueva esperanza. Su desempeño en el trabajo llamó la atención de sus superiores, porque era responsable, puntual y agradecida por cada oportunidad. Verla crecer profesionalmente fue una de las mayores pruebas de que no era una víctima, sino una mujer fuerte que solo había sido empujada al límite. Sus jefes empezaron a confiarle más tareas, y ella las asumía con una mezcla de temor y orgullo, como quien sabe que merece ese lugar, pero aún le cuesta creerlo. Cada día volvía más segura, más entera, más viva. Y el brillo en sus ojos hablaba por sí solo. Cuando el bebé no estaba en la guardería, yo me encargaba de cuidarlo para que ella pudiera trabajar tranquila y sin culpa. Esos momentos reforzaron nuestro vínculo y le devolvieron la seguridad de que no estaba sola. Le cantaba canciones, le contaba cuentos, y lo abrazaba con una ternura que me nacía sin esfuerzo. Él reía con facilidad, buscaba mi voz, y con cada gesto me recordaba por qué habíamos luchado tanto. Ese niño se convirtió en una luz que iluminaba nuestros días más grises. Mi hija empezó a organizar su propia rutina, equilibrando trabajo, maternidad y descanso, algo que antes parecía imposible. Aprendió a confiar en sus decisiones, a pedir ayuda cuando era necesario, y a disfrutar de los pequeños logros cotidianos. Ya no vivía en modo supervivencia, ahora vivía con propósito, con un plan. Verla anotar sus horarios, planear comidas, agendar citas médicas, era ver cómo tomaba el control de su vida. Y aunque había días difíciles, ya no la paralizaban. El juicio siguió su curso y las pruebas fueron claras e irrefutables. Los testimonios, las imágenes, los mensajes y los documentos mostraban una historia de abuso sostenido, disfrazado de preocupación. El juez no dejó lugar a dudas, se trataba de una violación grave de derechos fundamentales. La defensa intentó desviar la atención, pero cada argumento se desmoronaba frente a la evidencia. La verdad ya no podía ser negada, y la justicia avanzaba con pasos firmes. Mi yerno perdió cualquier control que creyó tener sobre ella, y la ley dejó claro que la violencia económica y el abandono no quedan impunes. El tribunal impuso restricciones, sanciones y ordenó un seguimiento por parte de los servicios sociales. Ya no podía acercarse ni enviar intermediarios sin arriesgar consecuencias legales. Él, que antes levantaba la voz para dominar, ahora debía guardar silencio frente a la ley. Y eso fue más poderoso que cualquier enfrentamiento. La suegra, que antes se sentía intocable, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y responder por cada decisión que tomó. Fue citada, interrogada y expuesta como cómplice activa en el despojo y expulsión de mi hija. Las lágrimas que derramó en el estrado no borraron los hechos ni convencieron a nadie. Ya no servía fingir preocupación cuando había pruebas claras de su participación. Y cada palabra suya se convertía en más peso sobre su propia espalda. Mi hija declaró con serenidad y seguridad, ya no como una mujer humillada, sino como alguien consciente de sus derechos. Su testimonio fue claro, firme y lleno de verdad, sin rencor pero con la dignidad que solo nace después de haber sobrevivido. Habló por ella, por su hijo y por todas las veces que la quisieron hacer sentir pequeña. El silencio en la sala fue total, y hasta el juez la miró con respeto. En ese momento, ya no era víctima, era protagonista de su justicia. Con el tiempo, comenzó a hacer planes propios, pensando en su futuro y en el bienestar de su hijo sin depender de nadie. Hablaba de cursos, de mudarse a un lugar mejor, de ahorrar para comprar algo suyo. Soñaba despierta, y lo hacía sin miedo, con esa libertad nueva que tanto le había costado conquistar. Me incluía en sus planes, pero ya no desde la necesidad, sino desde el amor y la gratitud. Y yo, por dentro, sentía que habíamos ganado una batalla que parecía imposible. El bebé creció en un ambiente estable, rodeado de cuidado, amor y respeto, lejos del miedo y del abandono. Aprendió a caminar entre risas, a hablar con confianza,
a dormir sin sobresaltos, sabiendo que siempre habría brazos que lo protegerían. Mi hija lo criaba con ternura y límites sanos, decidida a no repetir los patrones que casi la destruyen. Y yo, como abuela, era testigo y parte de ese nuevo hogar construido desde la resiliencia. Cada día con él era una celebración silenciosa de todo lo que logramos juntas. Aquel semáforo donde la encontré pidiendo limosna quedó atrás, pero nunca se borró de mi memoria. Era la herida que nos unía y, al mismo tiempo, el punto de quiebre que nos llevó a renacer. Lo recordaba cada vez que la veía sonreír, cada vez que el bebé me abrazaba sin miedo, cada vez que la justicia nos daba un paso más a favor. Ese instante quedó congelado en mi mente como una fotografía que nunca quise tomar, pero que me cambió para siempre. Y aunque dolía, también me recordaba hasta dónde habíamos llegado. No grité, no amenacé y no pedí favores, actué con inteligencia, paciencia y la ley de nuestro lado. Fue un proceso lento, lleno de incertidumbres, pero cada paso fue firme, sostenido por la verdad. Aprendí que el poder no está en la violencia ni en la fuerza, sino en la claridad de saber que se está haciendo lo correcto. Fui madre, abogada, cuidadora, protectora, y nunca dudé. Porque cuando se trata de salvar a una hija, se saca fuerza de donde no la hay. Entendí que proteger a un hijo no siempre es levantar la voz, sino tomar decisiones firmes en el momento correcto. Aprendí a callar cuando el silencio era más fuerte que cualquier grito, y a hablar cuando la verdad necesitaba espacio. A veces, acompañar es solo estar, sostener, esperar. Otras veces, es enfrentar lo que nadie quiere ver. Pero siempre, siempre es amar sin condiciones, incluso cuando el corazón se rompe en 1000 pedazos. Hoy, mi hija camina con la cabeza en alto, trabaja, cuida de su hijo y vive con dignidad, demostrando que la humillación no fue el final, sino el comienzo de una vida nueva. Tiene metas, tiene voz, tiene seguridad en cada paso, y no hay día que no me emocione verla tan completa. Su mirada ya no está rota, está llena de fuerza, de historia, de verdad. Y ese niño que alguna vez lloró bajito en su pecho, hoy ríe a carcajadas entre sus brazos. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre vence.